Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Vinos y Conservas. Mi nombre es Aaron Marco Arias. Yo soy Sofía Vázquez. Hoy la compañía de Sofía será más bien silenciosa. Tendrá brevísimas intervenciones, ya que está en los últimos estertores de un resfriado. Así que, bueno. Voy a tratar algunos temas muy particulares. No hemos hecho un podcast desde hace más o menos mes y medio. Y han sucedido algunas cosas que merecen, creo, nuestra particular atención. Y hay algunos asuntos que estaban en el discurso en ese entonces y siguen estándolo ahora. Así que solamente haremos algunas actualizaciones basadas en cosas que se han dicho en el último tiempo. Me gustaría comenzar proveyendo algún comentario adyacente, si se quiere, a un artículo que espero ya esté online cuando aparezca este podcast, este episodio. El artículo se titula CCCP Inc. Si es que ya se publicó, hay un link abajo en la descripción. Básicamente trata cómo la cultura corporativa contemporánea depende de ciertos autoritarismos y cómo ciertas prácticas cómo se puede encontrar un paralelismo entre ciertas prácticas dentro de las corporaciones y las prácticas de un gobierno autoritario, básicamente. Me fue muy difícil tratar esto minando de mi propia experiencia y a su vez teniendo alguna base teórica que funcione. Refiero mucho al realismo capitalista de Fisher. El realismo capitalista dedica 2 capítulos a la cultura corporativa. Uno tiene un título maravilloso que es algo del estilo de impotencia reflexiva, inmovilización y comunismo liberal. Y el otro se trata sobre cómo todo lo sólido se disuelve en el aire. Sí, creo que era algo por el estilo. Sí. Pero la tríada impotencia reflexiva que usa para abordar también el sistema educativo, impotencia reflexiva, inmovilización y comunismo liberal es maravilloso. Trata algo que es de mi particular interés, que es el concepto de labor emocional. Que no solamente lo que uno hace se basa, si bien hay una obsesión con la productividad, con la medición, con el éxito como algo medible en números, y muchas veces se sacrifica incluso la privacidad o cierto acuerdo tácito que hay con el consumidor para hacerse de esos números. No solamente se tiene esa visión del éxito, sino que también más allá de eso, más allá de esas metas cuantificables, se espera que un empleado... compromiso emocional, claro. Claro, tengo un compromiso emocional. Con una gran causa, esta cosa bien comunista, ¿no? Sí. Esta cosa de ir por la gran causa, de que el compromiso individual emocional con un objetivo corporativo es lo que realmente hace grande una empresa, ¿no? Claro. Bueno, básicamente es sobre esto. Si quieren, léanlo. Si no, no. Otros asuntos que me gustaría tratar. Continúa el discurso radfeminista proliferando, especialmente proliferando en redes sociales como Instagram y Twitter. Es muy interesante lo que pasa en Instagram porque hay consejos, por ejemplo, relativos a salud reproductiva, que comunican de maneras muy fáciles de compartir,
muy fáciles de entender, muy visualmente atractivas, desde cuentas radfeministas. Entonces una chica quizás lee eso, lee una presentación de 4 o 5 imágenes sobre, por ejemplo, la relación entre si se debe tomar alcohol cuando se toman anticonceptivos, lo comparte y está compartiendo básicamente un link a un perfil que también publica propaganda transfóbica, etcétera, etcétera. Sí, con el debido riesgo de, digamos, bypassear la opinión médica. Esto también fue tópico de discusión hace unos días respecto a una nota de Página 12 que, bueno, tenía una visión un poco, vamos a decir, alentaba a las personas a desestimar la opinión médica respecto a los tratamientos de cáncer de mama. Sí, y lo peligroso que es que se forme una cámara de eco en cuanto a la información de salud reproductiva en chicas que ya están con un chip antisistema, si lo querés ver, claro. Como que ven la matriz del sistema desde el lado que, bueno, que es un sistema machista, entonces hay que cuestionar todo, pero ese cuestionamiento no es ir a buscar la opinión de profesionales. Bueno, esto, de informarse a través de Twitter, de Instagram, sobre cómo abortar, por ejemplo, algo peligroso. Es muy fácil vender prácticas así si se las cobija el lenguaje, si se quiere, progresista y antisistema y subversivo. No subversivo, entonces, ¿a qué quiero decir con subversivo? Como subversivo. Claro, hagamos la revolución haciendo estupideces con nuestros propios cuerpos. Es muy interesante, he estado notando eso y también he estado notando muchas radfeministas, muchísimas radfeministas, las radfeministas que no diría que están llevando el discurso, pero que para usar un término nefasto, viralizan, son menores de edad o son chicas muy jóvenes. Y he visto en el último tiempo un desembosado lamento diría incluso apenas político, o que se intenta politizar muy forzadamente contra el sexo masculino, y especialmente con el sexo masculino en un ambiente romántico, como básicamente los hombres no pueden amar verdaderamente. Claro. Y parecido al discurso de Nicky Márquez de los homosexuales no pueden amar. Bueno, sí. Nicky Márquez en su canon, si bien toca al lesbianismo, su eje es la homosexualidad masculina. Sí. Tiene una obsesión con la analidad, tiene una obsesión con la homosexualidad masculina y hace referencia a que 2 hombres no se pueden amar. Sí. Específicamente a 2 hombres. Refiere a 2 hombres. Dice que es imposible el amor entre sodomitas. Apenas es posible el afecto. Bueno, más allá de eso, es muy interesante en relación a algo que planteé, narcisismo indignante el mío en esta ocasión, mis disculpas, algo que planteé en Twitter hace un tiempo, sobre cómo el discurso radfeminista es atractivo para chicas jóvenes porque esa edad, esa adolescencia tardía, la edad rebelde. No solamente la edad rebelde. Yo crecí como una niña. A mí me criaron como una niña y tenía consumos estereotípicamente femeninos. Y una crece con una visión de los varones que está condenada a ser decepcionada. Se va a decepcionar. ¿Por qué? Porque uno se va a dar cuenta eventualmente de que los varones son gente muy distinta a uno en muchos aspectos, que fueron criados con otro discurso, encontrando valiosas otras cosas, con una escala de valores distinta, con prioridades distintas, con una manera de hablar distinta. Y la imagen de varón con la que uno crece, con la que una crece, justamente está diseñada para... está diseñada por imbéciles corporativos
en base a lo que saben que las niñas desearían que los varones fueran. Golpeé el micrófono, estoy gesticulando mucho. Lo que saben que las niñas desearían que los varones fueran. Y a su vez, durante la infancia los grupos, al menos que yo recuerde, Sofi, vos decime, no había muchos grupos de amigos mixtos. No, hasta la entrada de la adolescencia ahí empieza a haber grupos mixtos. Antes no, se segrega bastante, incluso hay una segregación, no sé ahora cómo será la escuela, en mi época era muy de adentro del aula dividir entre hombres y mujeres, es como que yo fui a escuela pública siempre, no hablo por... No, yo fui a escuela católica. Ya creo que debe haber otro tipo de abordaje también más. Y mira, mis últimos años de secundaria ya estaba la ley que planteaba que educación física tiene que ser de género mixto, que no, las clases en educación física tienen que ser de género mixto. Y en mi escuela seguían estando segregadas por género. Era ilegal. Tenían en educación física prácticas ilegales. Claro, bueno, y ese aislacionismo, el no saber realmente qué es, combinado con el bombardeo de cómo debiera ser. Creces en una cámara de ecos, básicamente, con respecto al género opuesto. Y durante la adolescencia, que está el mandato de comenzar a relacionarse, ¿no? Y durante la adolescencia, que está el mandato de empezar a relacionarse, encontrás esa realidad. Eso. Consideremos también que las feministas tienden a ser de clase media alta. Tenés que contextualizarlo en un montón de otros mandatos y voy a usar un término que quizás resulte demasiado técnico para ustedes, pedorreo, de clase mediero. Entonces te rompe el corazón un tincho. Sos una muchacha con cierto sentido de individualidad y dignidad y cierto interés intelectual, ciertos intereses intelectuales, y encontrás una manera de, básicamente, una construcción política que encaja con tu experiencia y que la valida. Y que además es muy difícil darse cuenta de que el otro es un otro distinto y que uno no se relaciona porque no se puede relacionar como gustaría porque el otro es distinto. Sí. Porque cuando tenés una persona distinta tenés que forzarte a comprender cosas que pueden no gustarte, tenés que darle el brazo a torcer, tenés que crecer. Es un horror. Entonces es preferible esa narrativa en la que estás en lo correcto, sos biológicamente buena, y el hombre, el varón, no solamente fue socialmente condicionado para ser un imbécil, sino que incluso podríamos ir hasta un punto de plantear que son discapacitados, son emocionalmente discapacitados, porque la testosterona es alguna clase de sí, ¿entendés a qué me refiero? Sofía se está riendo de esto. Sí, la adolescencia masculina es una enfermedad mental, sin dudas. No, y hay algo también de esta politización de la frustración individual que es muy posmoderna también, sí. ¿No? Los incels, muchos incels manifiestan su cosmovisión loca siendo writers. La diferencia entre el incelismo y el radfeminismo, yo creo, mira, es muy poca. He visto planteos biologicistas de los dos lados. Sí. He visto approaches al marxismo desde ambos lados. En algún momento, en el video de Contra, donde explica a los incels, ContraPoints hace un raconto de comentarios en foros, ¿no? Y hay un thread de alguien que sugiere una especie de comunismo genital donde los hombres tuvieran un acceso colectivizado a las vaginas. Ajá. Una cosa muy absurda y muy perversa. Pero además, porque creen que la lógica de mercado capitalista es lo que atenta contra su capacidad reproductiva. Usan términos como mercado del deseo, que no son extraños para, por ejemplo, el activismo gordo. Yo
tuve varias conversaciones hace unos años con un activista gordo, y el tipo usaba términos como el mercado del deseo. Somos excluidos del mercado del deseo. Escribí un artículo sobre eso. Se llama Nuestro pobre machismo, algo por el estilo, porque también habla sobre Grindr, qué sé yo. Escribí sobre Grindr. Pero sí, esa lógica del mercado aplicada a cosas otras que el mercado, esa lógica de nuestro sistema productivo aplicada por fuera del sistema productivo, es una de las cosas que denuncia Fisher en Realismo Capitalista. Básicamente, el capitalismo, la lógica del capitalismo contamina por fuera del capitalismo, hasta un punto en el que los dispositivos que tenemos para construir nuestra cosmovisión son solo los del sistema productivo. Además de que, es un poco lo que habla también Fisher en Realismo Capitalista, de cómo puede ser que no podemos expulsar al menos de las partes, de las capas de la vida cotidiana al capitalismo donde no debiera estar. En el deseo no debiera estar, en la interacción no debiera estar. Sí, es que es interesante porque hay algunos casos en los que sí, el sistema productivo, el mercado y la metáfora mercado de pindonga que se usa, sí están superpuestos. Por ejemplo, el mercado de las ideas. ¿Deberíamos dejar que el fascismo sea legal solo porque la gente lo consume? No, de pero vuelta. Lo que pasa en el caso del mercado de las ideas es que yo creo que no se reconoce esa superposición. No se reconoce que justamente lo que se llama mercado de las ideas, libre mercado de las ideas, está condicionado por el mercado, por el dinero, básicamente. Sin embargo, sabemos que es así linealmente. Sí. No, es que estoy pensando en Dave Rubin. Linealmente es así. De hecho, hace unas semanas que una persona con discursos abiertamente transfóbicos en la tele frecuentó diversos canales, diversos programas con mensajes horribles. ¿Por qué? Por morbo, porque vende. Sí. Algo que no hay ningún tipo de responsabilidad. Bueno, Biondini se le ha dejado 1000 veces ir a la televisión, una persona abiertamente nazi, digo, no, nadie está exagerando nada, acá no nos pueden acusar de exagerados. No. Entonces, no sé si es que no aplica. Aplica. O que la gente no quiere ver que aplica, me parece que ese es el tema. Es que es eso, porque al fin y al cabo, consumir discurso es comprar discurso. No hay exposición controlada en la tele para el fascismo. La tele es el medio ideal para el fascismo. Si hay un medio... Sí. Es que... Sí. Lo es. Es muy interesante también en Estados Unidos lo que está pasando, lo que pasó ya varias veces cuando ciertos programas políticos comenzaron a promover cierto tipo de discurso. Los auspiciantes tuvieron una reacción. ¿Eso en Argentina pasó alguna vez? ¿Pasó alguna vez? No, tampoco podemos pensar que los privados van a vetar eso. Pero sí, ya sabemos que lo apoyaron en su momento. Sí, pero es interesante cómo la reacción tiene que ser una reacción de mercado. Si hay no la va a haber porque justamente el fascismo es el mecanismo mediante el cual el capitalismo se prolonga cuando se pide un cambio profundo, cuando el sistema productivo falla. Se necesita, hay algo que hay que modificar, hay algo que está mal, no lo vamos a modificar, vamos a fingir que algo está cambiando, generando un cambio profundo, sin cambiar el sistema productivo. Es lo que Laje atribuye al marxismo cultural, que quiere remover la capa de arriba, que es el subproducto de la matriz productiva. Sí. El fascismo es eso. Sí. El fascismo es afeitar la capa superior, la cultura, afeitarla, ir por el lado de los discursos de odio codificados racialmente, culturalmente, buscar ese chivo expiatorio
Sí. Y hacer como que no pasó nada. Claro. Y es terrible porque en muchas ocasiones lo que sucede es que el discurso anticapitalista o el discurso es codiado por color, es codiado racialmente. Entonces, cuando quizás, por ejemplo, discurso contra el FMI, validísimo. Hay gente que codea el FMI racialmente. El FMI son los judíos. El multiculturalismo es el Islam. El invierno es hermoso y hórrido al mismo tiempo, ¿no? Nos ha diezmado. Bueno, el asunto es que recuerdo hace un tiempo, leí en Twitter a un republicano diciendo que el anticapitalismo era antisemita. En realidad no es que el anticapitalismo es antisemita, es que el antisemitismo, para ganar espacios, muchas veces se disfraza de anticapitalismo. Pero es bastante interesante eso. No recuerdo... Bueno, de ahí la confusión retórica que tienen algunos personajes en atribuirle socialismo al fascismo, cuando en realidad es simplemente un anticapitalismo maquillado es básicamente oportunismo dialéctico. Sí, está disfrazado de anticapitalismo. Sí, estábamos yendo a algún lado. Esto era una tangente. Esto es una tangente de la correlación que hay entre el mercado y las ideas. El mercado del deseo con esta idea anticapitalista de los incels. Uh-huh. Y cómo hay cierto nexo con el discurso radfeminista mainstream. Hay radfeminismo que no va por ese lado, por supuesto, es mucho más maduro. Incluso Andrea Dworkin se oponía a la pornografía, por ejemplo. No estamos de acuerdo en eso, pero estaba a favor de que la gente trans tuviese acceso al tratamiento que necesita. Y por ejemplo, se oponía a la creencia de que las mujeres son biológicamente buenas, que es uno de los pilares del radfeminismo contemporáneo. Lo que pasa también con el radfeminismo pasa con discursos como el de los alt-righters, que es que hay un discurso... Está la descripción que van a hacer de su discurso, la presentación que van a dar de su discurso y lo que su discurso realmente es. Vos le preguntás a una transfeminista si es transfóbica y te va a decir que no. 2 minutos, 2 tweets, 2 artículos, 2 videoensayos después va a estar diciendo algo del estilo de los trans se prostituyen para sentirse validados. O los trans nunca van a ser mujeres y no pertenecen en el feminismo. O los trans tienen privilegio masculino. Obviamente borrando a los hombres trans, porque con los trans se refieren a las mujeres trans. Los hombres trans, cuando nos mencionan como hermanas alienadas, etcétera, etcétera. Sí, es una locura. Pero el asunto es que sí existe este doble juego. Está lo que dicen que el discurso es, si se quiere, lo prescriptivo y lo descriptivo. ¿Cuál es su discurso? ¿Cuáles son los pilares reales de su discurso? Esta idea de que las mujeres son buenas... Misandría. Pero además es qué constituye una mujer para ellas. Sí. Porque cuando vos ves la frontera de clase que hay en cuanto a enunciadora radfem, te das cuenta que cualquier mujer que se vaya de esa frontera de clase, sus problemáticas no están incluidas, su enunciación no está incluida, y su cultura, una cultura diferente, no está incluida. Me recuerda cuando Ariana Grande tuiteó algo a favor de las mujeres trans, diciendo que el feminismo sería interseccional o no sería, algo por el estilo. Y le tuitearon contestándole: radicalizate, hermana. Ariana Grande es hermana, pero una mujer trans que se tiene que prostituir para comer es un enemigo. Y
y goza una serie de privilegios. Es una cosa extrañísima. Ya negar los privilegios de clase es siniestro. Es siniestro porque está bien. ¿Qué pasa? Se entra en lo que ciertos anglosajones llaman, y yo adoro llamar, feminismo blanco. Básicamente, el feminismo que tiene como objetivo final que el 50% de los CEOs en el mundo sean mujeres. Básicamente. Es un feminismo ciego a problemáticas de clase, ciego a problemáticas de raza, o que las tiene como una mera tangente ocasional cuando ya no sabemos de qué hablar. De la ablación de clítoris, por ejemplo. Ahí sí se acuerdan de las personas de otras etnias, de otras culturas. Uh-huh. Sí, es un feminismo que funciona solo en pos de las ambiciones de mujeres de clase media alta, básicamente. Referentes locales, bueno, abundan. Cuando se tiene que hablar de feminismo en televisión, ¿a quién invitan? Sofía, ¿pasó algo en Twitter? No quiero mencionar nada al respecto para no ganar más enemigas y enemigos, así que basta. O bueno, más allá de algún traspié tuitero, quién sabe. Fue el día contra la discriminación LGBT, contra la LGBT-fobia. No existe porque la fobia es una patología y yo no estoy enfermo, dice Nicky Márquez. Y bueno, también hay gente que creyó que era el día del orgullo gay. Estoy haciendo ASMR rascándome la barba. Este podcast, la verdad, es... lamento por cuando Tomasa tenga que borrar todos los baches y todos los fopaces. Hay poquitos. No, pero tremendo. Bueno, estamos oxidados. Eso. Bueno, hay gente que creyó que era el día del orgullo gay. Entonces estaban como, ¿por qué no hay orgullo heterosexual? 2019, chiques. Más allá del año. Dios mío. Vale la pena recordar, ¿no? Por qué hay orgullo gay y no orgullo heterosexual. Porque además hoy vi un video de un tipo que se llama Thought Slime. Es un anarquista, un caricaturista anarquista canadiense. Y el tipo hablaba sobre los cómics de un fascista. Son cómics criptofascistas, se llama algo así como Stone Throw, algo por el estilo. Son cómics muy vistosos, con líneas muy suaves y gruesas y que fluyen bien. Es lindo de ver. Y los chistes son, básicamente tienen o subtexto o texto racista, fascista, racista pidiendo un estado de fronteras cerradas, sexista, transfóbico, y tiene un cómic que era relevante para esto, que es... Recordame el tema. Estábamos hablando de LGBTfobia. LGBTfobia, gracias. En este estado me encuentro. Bueno, LGBTfobia. Básicamente, uno de los primeros paneles era un tipo que tenía una camiseta que decía algo así como orgullo blanco, ¿no? Y apareció un tipo que decía, es estúpido estar orgulloso de algo que no hiciste vos, que es una característica innata, que yo qué sé cuánto. Y se veía, finalmente se revelaba en esa tira que lo había dicho era un hombre gay, una persona queer. Tenía la bandera, estaba en una especie de desfile del orgullo. Era... Básicamente el punto era que había una contradicción, una hipocresía en que un homosexual que está orgulloso de ser homosexual le diga a un racista que está orgulloso de ser blanco que su orgullo es inválido o estúpido. Bueno, no es el caso. ¿Por qué? Porque el orgullo gay no es orgullo por ser gay. No es orgullo... A la gente que desfila en el orgullo gay, que practica el orgullo gay, no le enorgullece ser gay.
El orgullo es una respuesta política a una sociedad, de una crianza, a un discurso predominante en el que se plantea la homosexualidad como una desviación, como algo que ocultar, como algo autolesivo, como algo patológico. El orgullo... Cantidad de personas blancas que se tuvieron que pintar de negro para salir a la calle. Cantidad de personas homosexuales que tuvieron que ocultarse porque perdían su trabajo, perdían su familia. Asunto cerrado. Descubrieron que Alan Turing era gay y lo forzaron a la castración química. El tipo se suicidó. El orgullo gay comenzó en realidad para demostrarle a quienes podrían llegar a votar legislación homófoba que tienen homosexuales en su vida. Que esa legislación no afectaría a un tercero siniestro, es un tercero siniestro, una especie de boogeyman distante, sino a gente que aprecian, que aman, que enriquecen su día a día. Y luego se convirtió... pasó de tener ese significado tan inmediato, por así ponerlo, a diluirse en estamos respondiendo a nuestra crianza, al discurso predominante, y ahora es una celebración de que esos discursos son cada vez menos comunes, si bien, en épocas de crisis, como ya venimos diciendo desde hace meses, encuentran nuevos adeptos, o sus adeptos se vuelven más visibles, porque parece que están planteando, que están presentando una solución. Básicamente eso. Lo que tiene que hacer cualquier persona que mínimamente se sienta preocupada porque existen esos discursos de odio es recordar que antes hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, no sé cuánto tiempo hemos estado, no sé cuánto tiempo terminará siendo esto. Una vez se limpie, se recorte. Participaste más de lo que creía que lo harías, considerando tu patología. La homosexualidad. No es gripe. O bueno, supongo que nos veremos la próxima semana en condiciones mucho mejores que estas. De salud, vamos, a lo mejor. Yo tuve un estrés, tuve un cúmulo de... Me agarraron 3-4 capitalismos tardíos entre el miércoles y el viernes. No, esto es lo que queda de mí, mi han vapuleado. Bueno, si quieren más de nosotros por alguna misteriosa razón, pueden Entren al sitio y lean nadarespetable.com, el último bastión del cipallismo y la sodomía. Feliz 25 de mayo. 55 pesos unos pastelitos en una panadería cercana. El único día que están disponibles en el año, 2 días, el 25 de mayo y el 9 de julio. Están disponibles 2 días al año a precios exorbitantes. Es una afrenta a mi sentido patriótico. No puedo ser patriota si no puedo comer pastelitos. Van a hacer llorar a Gómez Centurión, acuérdense. ¿Cómo se puede tener orgullo nacional en este contexto? Y lo peor, había quienes vendían pastelitos de batata. Solo eso. Bueno, amargo y retruco, etcétera, etcétera. En realidad esto va a ser publicado el 26. Así que, bueno, espero que hayan tenido un amargo y un retruco. Esto ha sido Vinos y Conservas. Que tengan un hermoso domingo y una hermosa semana. No sé. Derrapé a radio vecinal. No quiero que seas una versión marxistoide de Claudio Rigoli. No quiero eso. Que sean felices. Adiós. Adiós.